En este video vamos a ver cómo poder aplicar diversas fuerzas a partículas y también vamos a renderizar todo este conjunto de partículas utilizando hardware rendering. Bueno, primero que nada vamos a construir un sistema de partículas. En este caso voy a construir una esfera. Vamos a ir a Poly, elegimos la esfera, vamos a escalar y lo que vamos a hacer con esto es vamos a llenarla de partículas. Vamos a levantar un poquito esta esfera a esta posición y ahora vamos a rellenar esto de partículas. Presiono el 4 para ver el modo wireframe, elijo la esfera y vamos a ir a NParticles. Ya vimos cómo trabajar con NParticle Tool, ya vimos cómo crear un emisor. En este caso vamos a llenar este objeto de partículas, que sería la primera opción de todas, donde dice Fill Object. Bien, vamos a ver las propiedades de este emisor. Y vamos a, bueno, la más importante en este caso va a ser la resolución, que va a determinar cuántas partículas va a haber dentro de este objeto. Vamos a dejarlo por defecto en 10, a ver qué sucede. Elegimos Particle Fill y acá vemos cómo se rellena de partículas nuestra esfera. Control Z. Si yo quiero incrementar la cantidad de partículas, entonces vamos a subir este valor, vamos a poner por ejemplo 50. Elegimos Particle Fill de nuevo y esto me va a crear muchísima mayor cantidad de partículas dentro de la esfera. Acá vemos este resultado. Vemos que ahora tengo mucha mayor densidad de partículas. Bien, vamos a bajar un poquito la densidad para que no tarde mucho la simulación. Vamos a ponerle 30 y vamos a trabajar con esta cantidad de partículas. Muy bien. Ahora sí, vamos a borrar la esfera. Podemos borrarla si queremos, podemos ocultarla. Yo lo voy a borrar, no hace falta. Y acá tengo estas partículas. ¿Ok? A estas partículas les voy a agregar fuerzas. Ya se ven afectadas por la fuerza de gravedad que vemos acá. Porque cada vez que construimos un sistema de partículas se genera también un nodo nucleus, que este nodo nucleus tiene habilitada la opción de fuerza de gravedad por defecto. Acá vemos el resultado, las partículas se caen. Vamos a activar lo que sería el suelo, que me detecte el suelo de este nodo con la opción Use Plane. Si presiono Play, ahora las partículas caen sobre el suelo y ven como ahora quedan aplastadas en esta parte. Bien, vamos a deshabilitar la fuerza de gravedad porque vamos a construir fuerzas desde este menú. Así que lo que hacemos es elegimos el conjunto de partículas. Vamos a elegir por acá la opción que dice Dynamic Properties y vamos a ignorar la gravedad de este solver, de este nucleus solver. Bien, vamos a elegir esta opción, Ignore Solver Gravity, y ahora las partículas ya no se ven más afectadas por esa fuerza de gravedad. Vamos a trabajar con algunas de las fuerzas que están acá. Vamos a hacer un experimento con esto. Vamos a elegir, por ejemplo, la fuerza que dice Newton. Newton sería como un agujero negro. Vamos a activar esta opción, la vamos a levantar y la vamos a poner de este lado. Lo que hace esta fuerza es absorber partículas. Vamos a presionar play, elijo las partículas, presiono play. Fíjense cómo las partículas se absorben por esta fuerza hacia el otro lado y después esto se repite de un lado al otro como si fuera un reloj de arena, que las partículas van de un lado al otro. Acá voy a extender la línea de tiempo así lo vemos mejor. Vamos a ponerle 500 frames. Fíjense que las partículas pasan de un lado y luego vuelven a este lado y esto se repite. Eso sería la fuerza Newton. Podemos modificar, vamos a detener esto, las propiedades de estas fuerzas. Las vamos a encontrar en
Más que nada la magnitud de las fuerzas vamos a modificar. Después tenemos la atenuación, que esto yo los mostré con la fuerza de gravedad. Y un par de propiedades más que también ya las vimos. Bueno, vamos a experimentar con esto. Vamos a duplicar este newton. Vamos a poner uno de este lado. Vamos a elegir otro newton. Ups. Elegimos otro newton. Ahí está. Y lo vamos a levantar, lo vamos a poner hacia este lado. Ahí tengo dos fuerzas de absorción, serían. Si presiono play, vamos a ver que solamente una está funcionando. Esto se debe a que esta segunda fuerza yo la construí, pero no tenía seleccionadas las partículas. Es por esto que esta fuerza no lo está tomando en cuenta. Entonces lo que hacemos es, elijo la fuerza, elijo las partículas, vamos a ir a Fields / Solvers y acá le asignamos la fuerza a las partículas seleccionadas. Una vez que hice esto, ahora sí vemos cómo ambas fuerzas están atrayendo partículas. ¿Ok? Bien, vamos a subir la fuerza de estas, perdón, la magnitud de estas fuerzas. Vamos a ir a esta y vamos a subir este valor, por ejemplo, en 30. Y la atenuación vamos a bajarla, 0.5 por ejemplo. Lo mismo de este lado, vamos a ponerle una fuerza de 30 y la atenuación igual. Presionamos play para ver qué sucede. Fíjense el resultado. Bastante interesante. Vamos a agregarle un efecto remolino a esto. Vamos a detener esta simulación. Vamos a elegir Fields / Solvers. Acá tengo las partículas seleccionadas y vamos a aplicarle un efecto Vortex. Vamos a levantar este vórtice hasta esta altura, hasta la altura donde está la mitad, o sea, donde está el centro de la esfera de las partículas. Vamos a presionar play a ver qué sucede. Presiono play. Fíjense que no se nota casi nada este efecto del vortex. Vamos a detener esto. Ups. Vamos a detener esto y vamos a subir la magnitud de esta fuerza. Vamos a ponerle, por ejemplo, un valor de 20. A ver si esto se nota. Presiono play. Fíjense que ahora se está empezando a ver el efecto giratorio del vórtice con las partículas. Fíjense cómo giran las partículas. Bueno, voy a parar esto, voy a subir la cantidad de frames, vamos a poner 1000 y vamos a modificar el vortex. Vamos a ponerle más fuerza, vamos a ponerle 30. Fíjense el eje de giro. El eje de giro me lo está indicando este valor. Esto es X, Y y Z. Esto es un vector X, Y, Z. Y acá el eje de giro viene dado por el eje Y, que sería básicamente esta dirección. Esto sería el eje de giro. Ups. Esto es el eje de giro en esta dirección. Dirección vertical. Bien, vamos a probar a ver cómo responde ahora con una fuerza de 30 este vortex. Ahí comienza a girar, giran las partículas. Ven que todas las fuerzas se están mezclando ahora. Tengo las dos fuerzas de los extremos que absorben partículas y por otro lado tengo la fuerza del vortex. La fuerza del vortex lo que hace es gira las partículas y a medida que va girando va extendiendo o sea, las va alejando del centro. Es por esto que este remolino se ve cada vez más grande. Bien, ahí vemos este resultado. Vamos para atrás, vamos a agregarle otra fuerza más. Vamos a ir a Field Solvers, vamos a agregarle turbulencia. Turbulencia lo vamos a poner también por acá por el medio. Y vamos a modificar la magnitud también. Vamos a ponerle una magnitud de 10, a ver qué sucede.
presiono play y vemos como las partículas ahora se ven afectadas por todas estas fuerzas. Y se pueden lograr efectos interesantes con esto. El problema que voy a tener acá es que las partículas siempre se van a estar, van a tratar de alejarse de lo que sería el centro. Si queremos que esto quede concentrado en una determinada zona, podemos trabajar con otra fuerza para que esto no se expanda. Vamos a hacerlo, vamos a probar. Para evitar que las partículas se extiendan muy lejos, vamos a utilizar otra fuerza que es la fuerza drag. Vamos a construir esta fuerza. Vamos a levantar esto. ¿Y qué pasa si presiono play? Vamos a ver, si presiono play. Al principio parece que las fuerzas, mejor dicho, que las partículas no se mueven tanto como antes. Vamos a subir el valor de esta fuerza drag field. Vemos que tiene un valor muy bajito, vamos a ponerle un valor de 1. A ver qué pasa. Presiono play. Vamos a subir este valor. Vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle un valor de 10 o algo así. Un valor de 100. Fíjense que a medida que se sube este valor de drag, lo que hace es que las partículas se muevan cada vez más lento. O sea, les cuesta mucho moverse a las partículas en todo el espacio. A medida que yo baje este valor de drag, las partículas van a tener mayor movilidad. Bueno, vamos a detener esto. Ya más o menos sabemos para qué sirve este drag. Pero digamos que yo quiero acotar la zona de influencia de esta fuerza drag a una esfera. Bueno, entonces lo que hacemos es ir para abajo y por acá vamos a encontrar una opción. A ver, vamos a elegir primero la fuerza drag. Vamos a ir para abajo y donde dice Volume Control Attributes, vamos a elegir una forma, un volumen para que esta fuerza se aplique solamente dentro de ese volumen. Podemos elegir cubo, esfera, cilindro o lo que sea. Vamos a elegir en este caso una esfera. Acá se ve la esfera de influencia de esta fuerza. La vamos a escalar para que cubra bien todo el espacio que queremos. Vamos a agarrar las dos fuerzas que están acá en los extremos, que eran las fuerzas Newton. Y vamos a ver qué sucede si presiono play. Si presiono play van a ver que las partículas que están dentro de este espacio, de este volumen, ven que se mueven muy lento, mientras que las que están por fuera, las que salen por fuera, tienen un movimiento más rápido. En realidad lo que yo necesito es que esto sea al revés, que lo que está adentro se mueva rápido, mientras que lo que está afuera tenga mucha influencia por parte de esta fuerza drag. Entonces lo que hacemos es elegir la opción que dice Volume Exclusion. Esto va a ser el efecto al revés. ¿Okay? Activamos esta opción. Vamos a ver la magnitud de esta fuerza. Está en 100, está bien. Y vamos a probar a ver qué sucede en este caso. Presiono play. Fíjense que lo que está dentro de la esfera se mueve normalmente con velocidad normal, las partículas se mueven libremente y a medida que las partículas salgan de este espacio esférico, lo que va a pasar es que las partículas se van a mover muy lentamente y van a ser captadas por las fuerzas Newton que tenemos por acá. Acá tengo una y por acá tengo la otra. Entonces, como las partículas que están por fuera se mueven muy despacio, esta fuerza la va a atraer a esas partículas de nuevo. De esta forma lo que estoy logrando es que ninguna partícula se escape de este espacio volumétrico. Vamos a disminuir un poquito la fuerza de turbulencia para que no sea
una maraña inentendible. Vamos a elegir turbulencia. Vamos a bajar un poquito este valor de turbulencia, vamos a ponerle un valor de 5 por ejemplo, y vamos a ir probando. Acá siempre es cuestión de ir probando para ver qué resultado nos convence al trabajar con partículas. Fíjense el efecto que se consigue con estas partículas. Son partículas puntuales, son partículas point. Y lo que vamos a hacer ahora es renderizar estas partículas utilizando hardware rendering. Vamos a ver qué tengo por acá. Vamos a cambiar un poquito algunas cosas. Vamos a elegir el vortex. Vamos a bajarle esta intensidad a un valor, por ejemplo, de 20. A la turbulencia le voy a agregar un poco de ruido. Vamos a elegir Noise Level, vamos a subir este valor en 1 y vamos a ir probando este parámetro de ruido, Noise Ratio, y vamos a probar de nuevo a ver cómo queda esto. Fijémonos a ver si el resultado nos convence para renderizar esta escena. Podemos agregar más fuerzas también. Tenemos varias fuerzas para agregar. Por ejemplo, viento, radial. Bueno, turbulencia ya lo vimos. Gravedad. Pero lo voy a dejar así. Vamos a ver si no estoy muy convencido de estos todavía. Así que vamos a detener esto, vamos para atrás. Vamos a darle mayor velocidad al vortex. Sí, lo había bajado, pero lo voy a subir un poco más. Vamos a ponerle 40. Presiono play y veamos cómo queda esto. Las partículas que llegan al borde se ralentizan en el movimiento y vuelven a ser atraídas a esta zona por las fuerzas Newton. Bueno, vamos a renderizar esto así como está. Vamos a detener esto. Vamos a elegir las partículas, en este caso, y vamos a modificar el tipo de partículas que tengo. En este caso son puntos, pero para que se vea mejor el render, puesto que como vamos a renderizar por hardware, lo que estamos viendo acá es lo que vamos a obtener en el render. Entonces vamos a tratar de mejorar este resultado. Vamos a ir a el tipo de partículas que se están representando acá. Vamos a ir a la parte donde dice shading, y acá el tipo de partículas vamos a cambiarlo de puntos. Vamos a elegir, por ejemplo, streak. Streak serían estas líneas que tienen como un comienzo y una cola, de esta forma. Y acá podemos controlar el ancho de estas líneas en píxeles. Podemos poner por ejemplo 3 píxeles, que se ve más ancho, 5 píxeles o 1 píxel como está ahora. Vamos a dejarlo en 2 píxeles. Después podemos modificar el largo de la cola de estas partículas. Podemos subir o bajar este valor. Vamos a dejarlo en 2, por ejemplo. Fíjense que ahora tenemos este resultado. Quizás muy largo este valor, vamos a dejarlo en 1.5. Voy para atrás, presiono play. Digamos que ahora el resultado es como que se entiende más hacia dónde se mueven las partículas, ¿ok? Debido a esta cola que estamos agregando. Vamos a dejarlo en 1. Podemos modificar el fade. El fade sería como un degradado de la cola. Vamos a ver si puedo acercarme a una de estas partículas. Fíjense que al principio se ve como más opaco, y a medida que va
que voy llegando hasta la cola es como que se ve más transparente. Bueno, esto se debe a que en la cola tengo un valor de fade igual a 0, por lo tanto acá tengo opacidad completa. Si yo subo este valor, me queda exactamente igual al principio que al final. En este caso lo voy a dejar en 0, de esta forma se puede apreciar mejor este efecto. Y vamos a cambiarle el color a esto. Vamos a elegir, vamos a ir para abajo y por acá vamos a elegir el color. Vamos a cambiar este color, vamos a elegir un color medio tirando a azul de estas partículas. Vamos a ir probando de esta forma. Y vamos a probar tirar un render. El motor de render que vamos a usar va a ser el hardware render. Vamos a ir a render settings. Acá voy a elegir Maya Hardware o Maya Hardware 2.0, que sería como la versión más avanzada del anterior. Yo estoy trabajando con la versión 2018 de Maya. Hay muchas de estas opciones que están acá que no las van a encontrar. Si tienen la versión 2018 que estoy usando yo, por ejemplo, acá no van a encontrar la opción que dice Maya Hardware. Esto yo lo agregué en otro vídeo, quizá les muestre cómo poder agregar estas opciones que voy a mostrar ahora. Pero por defecto no les aparece esto. Si están utilizando la versión 2017, sí les va a aparecer el Maya Hardware y la versión 2.0 también. En este caso voy a utilizar el Maya Hardware. Vamos a ir a la configuración y acá vamos a elegir número de samples. Vamos a ponerle número de muestreo, vamos a poner 36 por ejemplo, y vamos a activar lo que es el motion blur, el desenfoque de movimiento. Vamos a dejarlo tal cual está, a ver qué sucede al tirar el render. Tiramos el render y vamos a esperar a que efectúe este render. Ups, acá creo que cometí un error. Sí, hice macanas. A ver, vamos a revisar de nuevo. Maya Hardware. Sí, vamos a probar tirar un render. Acá es como que me está generando una secuencia animada. Bueno, vamos a cancelar esto. Una secuencia de todo lo que sería la animación. Voy a cancelar esto. Vamos a hacerlo de otra forma este render. Vamos a ir por ejemplo a Windows Rendering Editors y acá tengo Hardware Render Buffer. Vamos a hacerlo desde acá. Vamos a abrir esta ventanita que es como si fuera un visor, un nuevo visor. Fíjense que es lo mismo que tengo atrás. Y vamos a tirar un render desde acá. Tiro un render. Fíjense, este resultado es lo que estoy obteniendo hasta ahora. Tengo las partículas de color azul y vamos a modificar un par de cosas acá. Vamos a ir para arriba y vamos a activar la opción que dice Color Accum. Esto lo que va a hacer es que donde se junten las partículas, donde se junten varias partículas, es como que va a generar una acumulación de colores, con lo cual en esa zona voy a tener un color más intenso. Vamos a activar esta opción. Antes que nada voy a cambiar un par de cositas acá. Vamos a ver, vamos a activar este botoncito que es como lo que me va a permitir es que en el visor se vea como más suavizado las partículas. Vamos a activar esto.
es un anti-aliasing para lo que es el visor. Y vamos a ver si puedo activar. Voy a desactivar esta opción. Esto me corrige, sería como una corrección de color del visor. Yo lo voy a desactivar por ahora. Fíjense que como cambia el color. Ok, voy a dejarlo desactivado. Y vamos de nuevo a, bueno, vamos a ir a Window, Rendering Editor, Hardware Render. Vamos a elegir las partículas y vamos a probar tirar un render. Acá tengo el cosito de render para tirar el render. Fíjense cómo queda. Vamos a activar Color Accum, tiro el render. Fíjense que ahora, donde se juntan varias partículas, donde se almacenan o donde hay varias partículas, es como que el color se va sumando y por eso tengo este efecto. Este efecto de acumulación de color. Bien, vamos a agregarle Motion Blur porque por acá no estoy viendo el Motion Blur. Vamos a ir a Render, elegimos Atributos y en la parte de abajo, en la parte que dice Multipass Render Options, vamos a activar esta opción. Render Passes sería el muestreo, la cantidad de muestreos que va a tener a la hora de hacer el render de las partículas. Vamos a darle, por ejemplo, 25. Y acá en esta parte donde tengo el Motion Blur, vamos a subir este valor, por ejemplo, en 2. Vamos a ponerle por ahora. Vamos a activar Line Smoothing para que suavice las líneas. Y vamos a probar a ver cómo queda en este caso el render de este frame. Una cosa importante, antes de activar el Motion Blur, claro, es por eso que no me funcionaba antes, es lo siguiente. Ustedes tienen que tener en cuenta que las partículas, para aplicarles el Motion Blur, el programa tiene que saber dónde estaba la partícula antes y dónde está la partícula después, para calcular el efecto de movimiento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer antes de aplicar el Motion Blur es almacenar esta simulación con un archivo caché, como vimos en el video anterior. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a guardar esta simulación de partículas con un archivo caché, que es muy fácil. Vamos a ir a ncaché, creamos un nuevo archivo de simulación. Vamos a ver las opciones que están por acá, que ya las mostré en el video anterior. Y bueno, voy a simular los 1000 frames que tengo acá. Vamos a ponerle un poquito más, 1500 frames. Vamos a simular los 1500 frames y esto lo va a guardar en un archivo para cada uno de estos frames. Yo voy a comenzar a generar la simulación y una vez que termina les muestro cómo seguimos. Elijo Create, vamos a reemplazar, si ya existen un archivo de simulación con el mismo nombre, lo reemplazamos y ahora sí estoy guardando la simulación. Pauso el video acá y después que termine la simulación continuamos. Bien, ya termino de efectuar la simulación. Voy a ocultar un poquito esto y vamos a ver cómo quedó. Presiono play. Fíjense que ahora esto está corriendo en tiempo real porque todo el cálculo de la simulación dinámica ya lo efectuó, así que podemos saltar incluso de frames, de un frame a otro, puesto que toda esta información de cálculo ya está efectuada, así que podemos avanzar. Y este es el resultado de la simulación. Vamos a probar ahora el efecto blur, a ver el motion blur, a ver si lo toma. Vamos a ir a Window, Rendering Editors, Hardware Render Buffer y vamos a probar un render a ver cómo queda. Ups. Acá tienen que tener cuidado porque si ustedes tienen seleccionado el objeto no les va a aparecer acá el render, así que vamos a deseleccionar, presiono render y acá se ve el resultado. Vamos a hacer un poquito de zoom, veamos cómo queda esto.
No se aprecia mucho el efecto del motion blur, así que vamos a ir a render attributes y vamos a subir este valor de motion blur. Vamos a ponerle un valor de 4, por ejemplo. Presiono el render y vamos a modificar la cantidad de muestreos. Vamos a subirlo a 36. Presiono el render y no se está apreciando mucho el efecto del motion blur. Ahora vamos a ir para atrás, vamos a ir al cuadro, a los primeros, a ver si acá en esta parte se ve mejor el efecto del motion blur. Vamos a ir de nuevo al hardware, render buffer, presiono render, voy a acercarme un poquito más. Vamos a modificar un poco los colores también de estas partículas. Vamos a elegir un color que se note mejor. Voy a agarrar este y lo vamos a modificar un poquito más oscuro, algo así. Vamos a probar tirar un render. Si lo tengo seleccionado no se ve, ahí se puede ver el efecto. Vamos a ir a ver si podemos conseguir un poquito mejor el efecto que queremos. Deselecciono las partículas, tiro el render. Fíjense el efecto que estamos obteniendo. Esto solamente con el hardware rendering. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Vamos a incrementar la cantidad de partículas, puesto que estoy viendo que hay algunos huecos por acá. Lo que podemos hacer para incrementar la cantidad de partículas es aplicar como si fuera un efecto, porque en realidad todo el cálculo de la simulación dinámica ya está hecho. Entonces podemos disimular que haya más partículas de la siguiente forma. Vamos a agarrar, por ejemplo, el sistema de partículas que tenemos, vamos a ir para arriba y en la parte donde dice Particle Render Type, que nosotros le indicamos que era un streak, o sea, estas líneas, vamos a indicarle que sea multi-streak. Esto quiere decir que cada una de estas líneas se va a dividir, o sea, va a agregar más partículas, pero basándose en cada una de estas partículas. Fíjense, vamos a ir a uno de acá del borde. Vamos a poner este valor donde dice multicount, lo voy a poner en 1 o en 0 lo voy a poner. No se puede, 1 tiene que ser. Voy a dejarlo en streak primero. Fíjense, por ejemplo, no sé, esta partícula, esta que está acá. Fíjense, yo voy a cambiar ahora, lo voy a poner en multi-streak. Esto lo que hace es, por cada una de estas partículas me va a agregar una más, o dependiendo el número que yo le indique acá donde dice multi-count. Si yo subo este valor, a medida que voy subiendo se van agregando más partículas. Pero estas partículas que se agregan, digamos, no son partículas que se van a ver afectadas por la fuerza por todas las fuerzas que hay en la escena, sino que lo único que van a hacer es van a seguir a la partícula original. Es como para rellenar nada más, pero no tienen un comportamiento real, sino que solamente siguen a la partícula que está en el medio de ellas. Con el radio podemos ampliar ese radio o disminuirlo. Yo puedo extender esto o achicarlo. Fíjense que si yo le pongo un radio muy chico, ahí sí se empieza a notar bien este efecto de los multi-streaks. Fíjense que acá yo tengo una sola partícula realmente, que es esta.
Y el resto de las partículas están acá, están todas superpuestas, pero cuando yo subo este radio se van apreciando mejor. Y en definitiva es como que le va agregando mayor cantidad de partículas a todo esto. Si esto ya está calculado, así que presiono play. Vamos a ver que me queda este efecto. Vamos a subir un poquito más el radio, así queda algo más llamativo. Vamos a subir la cantidad de partículas que se agregan. Por ejemplo, vamos a ponerle, en lugar de 9 vamos a poner 15. Fíjense que queda más relleno todavía. Y vamos a renderizar a ver cómo queda esto. Vamos a ir a Window, Rendering Editors, Hardware Render Buffer. Deselecciono las partículas y presiono Render. Fíjense el efecto. Ahora sí se nota mejor el Motion Blur. Creo que se nota mejor el Motion Blur. Vamos a probar acá. Fíjense el efecto. Voy a modificar ahora el Motion Blur. Vamos a ponerle un valor de 0. A ver qué sucede. Si podemos comparar antes y después. Fíjense, con un valor de 0 de Motion Blur me queda de esta forma. Si yo le pongo un valor, por ejemplo, de 5, vamos a probar cómo queda. Me queda este resultado. Acá me queda muy difuminado todo esto. Así que lo que puedo hacer, a ver, vamos a tirar para atrás. Y esta parte es como que queda muy brillante, así que lo que voy a hacer es voy a bajar un poco el color de estas partículas. Vamos a ir a Shading y este color lo voy a bajar un poquito para que quede algo más oscuro y de esta forma en estas zonas no se vea tan blanco. Vamos a deseleccionar primero. Bien, vamos a dejarlo así por ahora. Lo que sí, ups, acá cerré esta ventanita. Lo que sí es que quizás se ve muy difuminado todo esto. Vamos a probar tirar un render para que se note mejor las partículas, o mejor dicho, para que no se vea tan difuminado. Vamos a ir a Render, Attributes, y vamos a bajar este anti-aliasing, que sería la cantidad de pases de render que utiliza para renderizar las partículas. Vamos a ponerlo en 16. Vamos a tirar un render comparativo. Ahí se notan mejor las partículas, creo yo. Vamos a probar acercarnos. Tiro un render. Fíjense que ahora se comienzan a distinguir mejor. En cambio, si yo subo este valor es como que queda muy difuminado todo esto. Queda más difuminado, me gusta más de esta forma. Vamos a ponerle un valor de 16 y lo voy a dejar así. Y ahora lo que puedo hacer es renderizar todo esto como una secuencia. Lo puedo renderizar desde acá de la siguiente forma. Vamos a ir a Render, Attributes, y acá vamos a elegir el tipo de formato o la resolución que queremos de salida de este render. Vamos a elegir con Select. Acá podemos indicar, por ejemplo, un formato HD 1920 x 1080. Vamos a elegir este. Ok. Vamos a centrar esto en lo que queremos ver. Y vamos a modificar también un par de cosas más. La cantidad de frames que queremos renderizar desde el frame 1 hasta el frame 1500. Vamos para abajo. Y después el resto de opciones las voy a dejar tal cual están. A ver, vamos a chequear por acá. Sí, el resto de opciones las dejo tal cual están. Podemos ponerle un nombre a esto. Vamos a ponerle partículas render o algo así. Y listo, ya podemos renderizar toda esta secuencia. Para renderizarlo vamos a ir a Render y elegimos Render Sequence. Yo voy a presionar este botón y voy a pausar el video.
y una vez que termine les muestro cómo seguimos. Vamos a presionar este botón. Esto de acá no se va a actualizar, o sea, no me va a estar mostrando cuadro por cuadro cómo queda el render en esta ventana, sino que lo va a hacer internamente. Lo único que vamos a ver que se mueve es la línea de tiempo. Presiono este botón, fíjense que acá abajo comienza a efectuar el render de estos frames. Y bueno, yo voy a pausar el video acá y una vez que termine de realizar esta secuencia, les muestro cómo queda, cómo podemos verla. Bueno, ya terminó de renderizar los 1500 frames. Esto duró aproximadamente unos 15 minutos, no es mucho tiempo para un render de este tipo. Y para poder ver la animación vamos a ir a Flipbooks. Elegimos bueno, el nombre que le habíamos puesto a lo que era la secuencia, que era partículas render del 1 a 1500. Vamos a esperar a que abra esta animación y este es el resultado. Fíjense que esto son las partículas que teníamos en el visor. Vemos que ya no se ven como puntitos blancos, sino que tienen un efecto, o sea, una forma de efecto bastante interesante. Esto se debe al motion blur y también a lo que es cuando duplicamos las partículas o cuando agregamos más partículas en base a una sola. Fíjense como que le da este efecto de mucho realismo. Y el tiempo de render no es mucho, como les dije antes. Esto es relativamente poco tiempo de render. Así que esta forma nos queda nuestro render. Obviamente le pueden agregar más fuerzas para obtener diferentes efectos de las partículas. Pero esto es solamente digamos, algo muy sencillo. Solamente un conjunto de partículas de una esfera al cual le agregamos distintas fuerzas para lograr el movimiento de las partículas, y el resto viene todo por el hardware rendering. Ok, bien, voy a dejar este video acá. Espero que esto les sirva a alguien y nos veremos en próximos tutoriales. Chao.